Fragmentos de la guerra urbana. Nace en una comuna de Medellín, cuyo escritor paga una condena en la cárcel de Puerto Triunfo, Antioquia, y sale a su libertad para dar un ejemplo a la juventud colombiana con una palabra maestra: que verdaderamente delinquir no es viable. La mayoría de los jóvenes que se habían involucrado en una vida ilegal ejercieron su poder en las comunas de Medellín, operando en unos cuantos barrios aledaños. Personas que llegaban de tierras lejanas y se apoderaban de lotes en una invasión, convirtiendo las praderas en una ciudad de cemento. Sin un conocimiento claro, hacían parte del grupo armado para sobrevivir en una vida social en la oscuridad de la violencia, ya que otros paisas se formaban entre la delincuencia, creciendo en su propio bienestar. Un estatuto de nuestro país en las situaciones más vulneradas en un historial de la guerra urbana. Fue de esta manera como nacen las bandas, cuyo recurso era el fleteo a las afueras de los bancos para adquirir un dinero fácil y poder comprar las armas en el mercado negro. Y se pararon firme en contra de los milicianos que habían quedado en la clandestinidad en diferentes zonas donde se atrincheraron con el pensamiento subversivo para pelear con los famosos pillos que luchaban por una ciudad libre y sin fronteras invisibles. Pero con el pasar del tiempo se unieron a las autodefensas urbanas al mando de alias Don Bernal. Los primeros en tocarse el corazón frente a la violencia de las bandas fue este señor Diego Murillo, que al ver todo el conflicto armado de Medellín los unió a todos en un mismo conjunto. Pero volviendo un paso atrás de esta guerra, el bloque Metro nació en él como las Autodefensas Campesinas de Colombia en 1997, como una organización contrainsurgencia que intentó copiar la estrategia del control territorial que habían adoptado el ELN y las FARC en Antioquia, y que se le había revelado al BCN, al bloque cacique Nutibara, en algunos lugares de Medellín donde operaban. Sin embargo, todo se estableció con el diálogo de la delincuencia, con la ayuda de algunos líderes que daban ideas, opiniones para acabar con el conflicto armado, que tenían el monopolio de la ciudad, y el juego no cesaba. Metrallas que deterioraban las fachadas de las humildes viviendas, mientras que los muertos fueron el pan de cada día. Era un problema social, y continuaban las reuniones de los lugareños que, afectados por la confrontación, trabajaron para conseguir unos informantes para poder llegar a los sitios donde se resguardaban los guerrilleros y entregarlos a las autoridades competentes. Fue de esta manera como ganaron terreno para poder descansar de la guerra. Pero estos hombres no se rendían por sus primeras ideas políticas, que fueron escritas por la organización que ocupaban a estos jóvenes a estudiar, con unos folletos para que se entregaran a la causa de un todo y por todo, y les entregaban unos manuales prácticos que se les resaltaban unas enormes letras con el argumento de unos dibujos del Che Guevara, un método para lavarles el cerebro en la lucha armada, con unos códigos propios de sus mandos superiores, con el objetivo de ganarse la población civil en los caseríos pobres, personas de bajos recursos que solo querían vivir en paz.